Vamos a pasar a la segunda disertante, Norma Guadalupe Vázquez Duarte. Ella es de México, tiene un doctorado en estudios latinoamericanos y nos va a hablar de una temática muy interesante, que es la representación de la muerte niña a través del arte, de la pintura a la fotografía, los siglos XIX y XX. Norma, te cedo la palabra. ¿Estás por ahí? Tenemos que abrirte el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Ahí está, muy bien. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que el tema que pretendo abordar de manera muy breve, porque pues es un tema bastante extenso, lo trataré de acotar lo más posible. Digo, ahorita que ya están comentando que probablemente tengamos esa posibilidad de extendernos un poco más en ponencias individuales, pues bueno, ahí ya tendré obviamente la fortuna de hablarles a grosso modo de este tema. Pero bueno, ya lo comentaba la maestra Graciela, este tema que pues viene a ser, digamos, como parte también interesante del patrimonio funerario, más allá del inmueble, más allá de los espacios públicos o los espacios que nosotros podemos encontrarnos de manera común. La fotografía, que es un tema de estudio que estoy abordando ahorita en mi posgrado de doctorado. Ahorita, pues, esto que voy a presentarles es un resumen muy breve de lo que hice en mi tesis de maestría. Entonces, voy a hablar a grosso modo cómo estuvo toda esta parte de este proyecto. Entonces, voy a proyectar pantalla. Espero que no haya problemas porque de repente sí tengo ahí ciertas, ciertas problemáticas. No sé si por ahí ya me puedan indicar si están viendo la presentación, bueno, el PowerPoint. La primera imagen está en negro. Ok, Pero entonces, pues bueno, si me hace favor, maestra fíjate, Graciela, de indicar que esté ahí el tema. tranquila, ahí está, perfecto. Y aquí le doy minimizar al panel de diálogo, ¿verdad? De imagen. Claro, ahí está perfecto, ¿eh? Ahí estamos viendo muy bien. Ok, bueno, muchas gracias. Pues No, bueno, voy a comentarles a grosso modo cómo nace este proyecto. Este proyecto nace justamente a partir de una ausencia de registro fotográfico. El tema de angelitos, de toda esta dinámica de rituales funerarios, pues bueno, considero que aunado a que en México hay una proliferación digamos, muy evidente de estos registros, pienso que también en esta dinámica cultural se ha extendido prácticamente en Latinoamérica. Entonces, lo que ustedes van a visualizar en este momento son testimonios de registros visuales mexicanos, algunos obviamente desde una perspectiva muy regional, que es San Luis Potosí, que es donde yo radico. Entonces, esta investigación nace a partir también de esa búsqueda de registros fotográficos, donde, bueno, ya explicaré de dónde viene este término de angelitos o la representación de la muerte niña, que también es un término muy conocido dentro de Latinoamérica. Entonces, dentro de los primeros, digamos, ay, no cambia aquí esto. A ver acá. Ahí está. Dentro de los objetivos que yo pretendía realizar en esta investigación, pues bueno, era precisamente hacer un registro de todo este proceso de dónde viene este ritual de la muerte niña, de dónde viene este testimonio visual de engalanar, de posicionar y sobre todo de hacer un ritual religioso de los niños. La muerte niña, bueno, es un término que se ha venido, digamos, abordando a partir justamente del el fallecimiento de infantes. Entonces, en ese sentido, es interesante también considerar que el término, por ejemplo, postmortem, que seguramente lo han escuchado por ahí, el término postmortem, digamos que es el género de esta tendencia. Sin embargo, la muerte niña o los angelitos viene a ser una derivante de este tema. Entonces, mi búsqueda, digamos, de fuentes también fotográficas, pues la verdad es que estuvo muy complicado porque pues hablar sobre este término de tener un registro fotográfico a veces puede ser de alguna manera un poco, me llegué a topar con comentarios de morbosidad,
pero en ese sentido es también un espacio donde uno invade un poco esa privacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi proyecto radicó en hacer este tipo de comparativa. ¿De dónde viene esta tendencia artística? Porque pues también es arte todo esto por la cuestión compositiva de la imagen y cómo a lo largo de la historia se han tenido estos registros, primero desde la perspectiva de la pintura y posteriormente la fotografía, cómo llega a, digamos, a catapultarse como lo más inmediato o lo más de fácil acceso. Entonces, en ese sentido, pues en este trayecto, pues hablé sobre todo este recorrido histórico, de dónde viene esta tendencia, de dónde viene este ritual y que es un ritual, considero de manera cultural, pues en varios lugares, ¿no? Se tienen registros, por ejemplo, estamos viendo por aquí una imagen de corte religioso, donde también en ese sentido algo que a mí me pareció fundamental abordar fue precisamente el papel del niño dentro de la historia y dentro de la pintura. Si nosotros hacemos un recorrido en retroceso, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, los niños están engalanados en mayoría de las representaciones como si fueran adultos chiquitos. Entonces, eso fue algo que a mí particularmente me llamó mucho la atención, ¿no? Porque cómo se representaban a los niños de formas muy extrañas y que también, por ejemplo, si nos vamos a una perspectiva mucho más artística, como puede ser la época del Renacimiento, el siglo XVIII y todos estos vestigios, bueno, pues sí podemos encontrar estas dinámicas de niños que están un poquito más acercados a ese proceso de infantes, ¿no? Entonces, prácticamente lo que yo traté en esta tesis de investigación fue justamente elaborar, ¿sí? Este trayecto histórico y en todo caso también analizar la imagen, porque sabemos de antemano que así como una obra escultórica o un inmueble arquitectónico, también se puede analizar una imagen. Entonces, vamos a ver que en este sentido, pues también tendría que ver precisamente esta evolución de la fotografía post-mortem. Como les comentaba hace un momento, la fotografía post-mortem va a ser, de hecho, las primeras o los primeros registros que se van a tener después de haber pasado el daguerrotipo. Entonces, en ese sentido, las fotografías post-mortem van a ser las que van a evidenciar, ¿no? Esa parte, obviamente, de la vida y que ya posteriormente, pues bueno, vamos a encontrar otros registros de fotografías como pueden ser, por ejemplo, las tarjetas de visita, que ya por ahí les hablaré un poquito más adelante. Entonces, prácticamente ese fue, digamos, como la idea o la serie de objetivos que yo pretendía hacer en esta investigación y que, pues bueno, obviamente San Luis Potosí, al ser parte de nuestro territorio nacional, de nuestro territorio en Latinoamérica, pues bueno, también tuvo un impacto, obviamente, este registro de fotografías. Entonces, prácticamente lo que yo hice fue esa secuencia de pintura, de cómo las pinturas post-mortem tenían ciertos cánones estéticos, ciertas iconografías e iconologías, y que la fotografía logró constatar y logró llevarla a más población, porque sabemos de antemano que la pintura pues era una tendencia o una técnica que solamente cierta población podía pagar cuando eran pues obviamente sobre encargo, y que la fotografía va a estar totalmente en un inicio, pues sí, a lo mejor para ciertas poblaciones, pero que ya cuando empezó a proliferarse y a masificarse como un medio de comunicación, pues bueno, a partir de ahí va a empezar a aparecer todas estas tendencias de registros visuales en poblaciones un tanto rurales, podemos decir. Entonces, como les comentaba, hice en un primer momento, pues, esta representación pictórica de la muerte en México. Sabemos, bueno, los que están por aquí, México es un espacio de territorio donde prácticamente hay una proliferación y yo hasta podría decir, un cierto como
culto, una cierta aprehensión a la muerte. Entonces, la muerte aquí en México es muy significativa el 1 y 2 de noviembre que se hacen todos estos festivales conmemorativos a la muerte. Pues bueno, pienso que México es un lugar donde prácticamente vemos una cantidad de representaciones y sobre todo, por ejemplo, también si nos vamos a una parte un tanto prehispánica. Entonces, pues de alguna forma yo traté en mayor medida de hacer como este registro de todo este traslado histórico y bueno, pues tampoco me quise ir tan atrás porque pues hablar desde la época prehispánica pues era ahondar mucho porque prácticamente mi temporalidad de estudio fue finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces me fui un poquito más atrás, siglo XVIII, y vemos por ahí, por ejemplo, estas representaciones de muerte, ¿no? Y que pues obviamente sabemos de antemano que la parte religiosa católica va a ser una evidencia muy fuerte donde se van a constatar todos estos registros, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, este cuadro de Miguel Cabrera donde se tiene a Cristo en el Jardín de las Delicias, donde vemos aquí justamente estas representaciones infantiles, que si de cierta manera en muchas de las ocasiones se les representaba con ya fueran querubines, fueran seres pues obviamente alados, fueran angelitos, fueran putis, porque esos también los vamos a ver dentro de la iconografía, pero, por ejemplo, aquí vemos estas representaciones de muerte donde pues no necesariamente se presenta un cuerpo inerte, ¿no? Sino que más bien se le atavía, se le embellece, ¿no? A la muerte también se le embellece. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que también en otros espacios vamos a ver estos registros de imagen que son las monjas coronadas y que vemos también que hay ciertas simbologías, es decir, aquí ya se empiezan a entretejer estas simbologías que son canónicas y que posteriormente en la fotografía las vamos a ver nuevamente. Entonces vemos, por ejemplo, las flores, vemos ciertos, obviamente, íconos religiosos y vemos también todas estas representaciones que aquí, a diferencia de la imagen anterior, pues vemos a una monja coronada con ojos cerrados y bueno, también todas estas dinámicas de composición y de registro, pues bueno, van a tener obviamente digamos, este tipo de cambios, porque también en la fotografía se van a dar. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento sobre cómo se les representa a los niños y que eso particularmente a mí me llamó mucho la atención por lo mismo, ¿no? Porque cómo se le representa al niño dentro de las composiciones de arte. Por ejemplo, vemos aquí en el periodo virreinal estas composiciones bastante hasta cómicas, ¿no? Son personitas pequeñitas donde prácticamente no tienen como esa individualidad, no tienen esa, digamos, como singularidad de representar a los niños con ciertos ropajes, o sea, se les representa como seres adultos, pero en pequeño. Y vemos también cómo a lo largo de este proceso, pues uno de los grandes pensadores que fue Rousseau, va a empezar también a preocuparse un poco con esta cuestión de dónde están los infantes, cómo se les representa, de qué manera se pueden evidenciar. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un retrato del niño de Juan de Francisco de la Luz Hidalgo, y si se dan cuenta, vemos que está ataviado también con indumentaria de adulto, ¿no? Hay ciertos, digamos, como ciertas iconocidades que se pueden relacionar y que podemos nosotros también interpretar ya después de un análisis compositivo de manera iconológica, pero aquí vemos, por ejemplo, un ropaje bastante de adulto, ¿no? Se le acompaña con ciertos animalitos, vemos aquí, por ejemplo, a otra infanta, donde también se le representa con indumentaria de adulto, ¿no? Aquí ni siquiera vemos, de hecho, hasta los juguetes, o sea, no vemos ese tipo de artículos o ese tipo de objetos que son propios de los niños, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que a partir, de hecho, hasta el siglo XIX, es cuando van a aparecer estas individualidades infantiles, es donde prácticamente se le va a dar esa relevancia y esa importancia de los niños. Entonces, vemos este tipo de cuadros bastante interesantes donde ya podemos encontrar cierta indumentaria propia de su edad y empezamos a encontrar todas estas dinámicas de juguetes, ¿no?
Y vemos ya, obviamente voy a dar un brinco enorme, sobre cómo se le representa entonces a los niños en este final de vida, ¿no? Cómo se les representa a los niños ya en la muerte. Entonces, vamos a ver que también durante este periodo de tiempo hay que entender que históricamente hablando, los niños, pues muchas de las familias de la época, pues tenían de hecho muchos niños, muchos hijos, porque eran más propensos a fallecer. Entonces, de una familia de 10, probablemente sobrevivían 5, ¿no? ¿Por qué? Porque eran más propensos a enfermedades, eran más propensos a ciertas, digamos, deficiencias sociales también. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que también pues los niños van a ser un punto, digamos, de mortandad muy fuerte, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, estas evidencias de niños donde ya los encontramos en ciertas dinámicas artísticas. Por ejemplo, vamos a encontrar a niños, ya si ustedes pueden observar, un cuerpo mucho más elaborado, mucho más propio de su edad, y que también se les va a representar en ciertos espacios comunes. Por ejemplo, lo vamos a ver aquí, estamos viendo una pintura sobre que está muy sencilla, está acostado en su cama, pero está como si estuviera despierto. Sin embargo, estamos viendo que se trata de una pintura de muerte, una pintura de muerte niña. Vemos, por ejemplo, este cuadro que también se le va a representar a los infantes de formas un tanto de vida cotidiana, es decir, haciendo cualquier tipo de actividades donde a partir de estos, digamos, elementos compositivos, como puede ser las rosas blancas que indican dentro de la iconología este tránsito de la vida y la muerte, bueno, también vamos a encontrar la cantidad de rojo dentro de los cuadros, estos espacios, digamos, como de espacios cerrados, donde se les va a situar en actividades propias de su edad. Entonces, vamos a encontrarlos ya con este tipo de indumentarias, este tipo de objetos que nos dan una cierta lectura, que nos permiten también conectar, y que aparte en ese sentido vamos a ver, por ejemplo, la serie de leyendas que van a estar en los mismos cuadros, donde ahí se pone el registro de la persona, quién es y qué edad tenía cuando falleció. Y damos una evidencia pues bastante interesante como esto, ¿no? Ya una singularización pictórica, porque antes veíamos a los niños como un mero complemento de un cuadro. Aquí ya vemos que hay una cierta singularización y hay una cierta individualidad. Entonces ya empezamos a ver este tipo de registros visuales donde podemos nosotros tener esa individualidad infantil y donde entonces cada familia pudiente, en ese sentido burguesa, pues bueno, va a tener el modo y la forma de poder pagar un cuadro de este tipo. Vamos a encontrar, por ejemplo, también que durante este periodo de tiempo vamos a empezar, digo, aquí di un salto también muy enorme sobre el tránsito de la pintura y la fotografía, ¿no? Entonces vamos a empezar ya a ver este tipo de realismo y donde evidentemente también en ese sentido el fotógrafo, el papel del fotógrafo tuvo una relevancia muy importante porque él también va a ser una persona quizá no formada como un artista, como un pintor, como un escultor, quizá no en ese sentido, pero sí va a tener cierto conocimiento donde va a tener que hacer también este tipo de montajes, ¿no? Entonces vamos a ver este tipo de composiciones muy similares a las que veíamos, por ejemplo, en pinturas, ¿sí? Entonces Norma, vamos me quedan 2 minutitos. Gracias, muy bien. Entonces vamos a ver mucho, me parece. Sí, vamos a ver. No tienes idea la cantidad de preguntas que tengo de todo esto, así que me imagino. déjame a toda la audiencia con muchas ganas de volver a escucharte. Ay, muchas gracias. Bueno, voy cerrando rápidamente. Aquí vemos una tarjeta de visita donde ya aquí se trata de una persona fallecida. Y eso es algo bien interesante dentro de la fotografía, porque la fotografía lo que va a tener va a ser precisamente esta singularidad de la instantaneidad. Sin embargo, algo que, por ejemplo, la pintura no tenía, ¿no? Imagínense la cantidad de tiempo que las personas posaban para un retrato. Y que en la fotografía, pues bueno, se va a tener ese registro instantáneo. Obviamente ahorita actual podemos tomar una fotografía, inmediatamente no nos gusta, la borramos,
pero ahorita considero también que hablar sobre estos temas de registro histórico y sobre todo de memoria es un tema que la verdad supongo que en muchos lugares están este tipo de registros de memoria, porque había muchas personas que, por ejemplo, no tenían ni el costo para poder pagar una fotografía y que quizá era lo único que les iba a dejar de registro de vida de una persona, sobre todo en los niños, como ya les comentaba. Entonces va a haber varias tipologías dentro de esta dinámica fotográfica. Vamos a encontrar ya, si vieron ahorita en el tránsito que le estuve moviendo, vamos a encontrar a niños en ámbitos comunes, en espacios de diversión. Vamos a encontrarlos aquí, como por ejemplo, ya en ataúdes, vamos a encontrarlos también con ciertos atavíos florales, los niños también que son coronados, como las monjas coronadas, los niños también van a ser coronados. Entonces vamos a ver este registro fotográfico que de alguna manera pues vean la cantidad, por ejemplo, de infantes, vean el tipo de fotografía que estamos viendo ahorita, que es una fotografía rural, vean la cantidad de flores que se tienen. Muchas de las ocasiones, de hecho, se llevaba al niño cuando no se tenía como un espacio para poderlo velar, se llevaba al niño a un estudio fotográfico y el fotógrafo pues tenía que armar todo ahí un escenario, ¿no? Entonces, pues vamos a ver todos estos registros muy de manera, ya para ir cerrando, de manera general, pues bueno, se les acompañaba con sus padres, con los padrinos, porque también tenían padrinos de velación, tenían padrinos de entierro. Entonces, los padrinos que iban a bautizar, pues muy seguramente eran los que evidentemente iban a acompañarlo ya en su lecho de muerte. Y pues bueno, obviamente esto ya lo igual más adelante, si me dan la oportunidad, hablaré sobre toda esta parte metodológica que expuse en mi tesis de investigación, donde prácticamente me agarré de 6 fotografías y 6 pinturas e hice un método de análisis compositivo en las pinturas y en las imágenes. Aquí se las paso muy rápidamente, pero pues bueno, les comento esta tesis, esta plática pues prácticamente viene a partir de una tesis de maestría, donde pues sí, obviamente el trabajo pues es más extenso y que todas estas fuentes que ustedes están viendo en este momento son fuentes pues que me fueron otorgadas de archivos privados. Para esto, pues obviamente también es importante acá aclarar que este tipo de fotografías son muy escasas, es decir, no es como tener un álbum de 15 años, ¿verdad? Es una fotografía mucho más de cuidado, mucho más privada y que, pues bueno, también es importante saber cómo llegar a este tipo de espacios. Entonces, pues bueno, ya les hablaré más adelante, si me lo permiten, cómo fue todo este proceso de análisis. Y pues bueno, ya al final, pues hice este tipo de triangulaciones bajo ciertas metodologías de arte y bueno, toda esta parte obviamente de lo que se logró dentro de la investigación. Y pues esta investigación fue de 2 años. Entonces, pues ya se han de imaginar más o menos cuánto tiempo me llevó y cuánto tiempo tuve que estar, obviamente, trabajando. Entonces, pues muchas gracias por esta presentación. Déjenme regreso por acá. Listo. No le escucho, maestro. Perdón, apasionante lo tuyo, excelente trabajo, quedaron, bueno, vas a ver los comentarios, todo lo que han dicho, excelente material, la exposición, de verdad me duele en el alma tener que cortarte, pero No, si no llegamos con el resto, entiendo. pero sí vas a tener esa ponencia para que puedas explayarte, porque era ver las placas rápidamente y no poder tener más detalle. Fue muy doloroso para mí, por lo menos. Gracias, Norma, por haberte sumado a este encuentro. Gracias a todos. Muchas gracias.